Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación de la asignatura Psicología, que se encuentra ubicada en el plan de estudios de la licenciatura en Instrumentación Quirúrgica en el primer año. Esta materia se va a desarrollar entre el 3 de agosto y el 11 de octubre. Los horarios asignados en el cronograma general de primer año son para el teórico los lunes de 14 a 15 horas y para los prácticos de 15 a 16 horas también los lunes, es decir, uno a continuación del otro. Ahí nos vamos a encontrar eventualmente. Ustedes ahora vamos a hacer la presentación de lo que es la planificación y el cronograma y van a ir viendo en qué espacios virtuales se van a desarrollar y en qué momentos, con qué frecuencia, mejor dicho, se van a desarrollar cada uno de estos dos espacios de teóricos y de prácticos. Bueno, vamos a ver entonces ahora un pequeño índice de lo que del desarrollo de esta presentación, de lo que vamos a ver en la presentación. Primero vamos a presentar el equipo de cátedra, cómo está constituido el equipo de cátedra, luego la propuesta pedagógica, el cronograma, un archivo cronograma, muy importante, organización de cada unidad, de las dos unidades de trabajo que vamos a encarar en la cursada, la metodología de trabajo, para que se vayan familiarizando con cómo es la modalidad de trabajo. Y por último, la forma de evaluación y acreditación de la asignatura. Este va a ser el recorrido de este audiovisual de presentación. Bien, vamos entonces al primero de los puntos, que es la presentación del equipo de cátedra. El equipo de cátedra está compuesto por dos integrantes. Mi nombre es Luis Germaníez, soy licenciado en Psicología, profesor también de Psicología. Estoy a cargo de los teóricos y la organización general y soy responsable de la asignatura. Y la profesora Paola Gil, profesora en Psicología, que se va a encargar de los trabajos prácticos. Fundamentalmente ella va a ser la referente para la organización y el seguimiento del acompañamiento de ustedes en lo que tiene que ver con los trabajos prácticos. Así que nosotros dos somos los integrantes de este equipo de cátedra. Bien, vamos entonces a la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica. Bien, acá usted tiene que entrar al aula virtual y para seguir ahora lo que viene, y antes de seguir descarguen el archivo planificación, un PDF y cronograma y le dan una leidita, porque ahí está todo lo que vamos a hacer. Está la propuesta, cómo hay que moverse, los tiempos, ¿no? El cronograma fundamental, ¿no? Los tiempos ahí para saber en cada semana qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que leer, qué actividad tengo que desarrollar o presentar, llegado el caso. Bueno, ahí está todo. Entonces, fíjense, entran al aula virtual y ya en la semana 1, porque está todo dividido por semanas el aula virtual. Toda la semana, en cada semana, qué es lo que hay que ir haciendo, qué recurso utilizar, qué actividad hacer, dónde presentar esto, lo otro, está todo ahí, ¿no? Y para entender la lógica de eso que está en el aula virtual, se van a el cronograma y la unidad didáctica, que ahora lo vamos a ver también. Bueno, entonces lo primero, para tener un pantallazo general, planificación. Y cronograma, ahí está. Semana 1, presentación, recurso, descargan los dos archivos PDF y le dan una leidita. Bueno, vamos a meterlo entonces. En la planificación está todo. En la planificación es lo general, ¿no? Es todo lo general de la propuesta. Ahí está la propuesta, el corazón de la propuesta pedagógica, en la planificación. Entonces tenemos, ¿qué van a encontrar? La introducción, donde se justifica la materia,
las unidades, los contenidos, toda la bibliografía especificada para cada unidad. Después tenemos, bueno, la metodología de trabajo, bien, todo detallado, muy detallado, ¿no? Ahí está fino, ahí uno se sienta y lo va leyendo, lo va entendiendo y le va a quedar hacia dónde vamos, qué se quiere, qué es lo que hay que hacer, y después el sistema de evaluación, la acreditación. Ahí está también promoción, regular, lo vamos a ver ahora, pero ahí está todo detallado. Entonces, ese es fundamental, panorama general. Y después el cronograma, es la línea del tiempo. El cronograma es la línea del tiempo, lo que hay que ir haciendo toda la semana, de la primera hasta la última, en cada caso. Vamos entonces a el cronograma. Cuando ustedes abren el archivo cronograma, que acá ustedes ya van viendo que está semana 1, semana 2, ¿no? Y arriba de todo, ahí donde está la flecha roja, están las abreviaturas, ¿no? Porque después van a encontrar ahí, cuando van leyendo, algunas abreviaturas. Entonces, ahí tienen las referencias, lo primero. Y después, muy importante, para empezar a organizarse, es esa línea azul. Es decir, la primera fila de la grilla, cronograma, ¿no? La primera fila, ¿no? En la primera fila hay 5 columnas. Semana, unidad, clases, recursos, actividades y evaluación. Entonces, cuando ustedes entran al aula virtual, van a encontrar algo parecido a esto, ¿no? Esta secuencia. Ya lo vimos recién, ¿no? Semana 1, ustedes entran a la semana 1, en la unidad 1. Porque cuando ustedes entran al aula virtual, van a tener los mosaicos, que ahí aglutinan toda la información. Entonces, hay un mosaico para la unidad 1. Se meten en la unidad 1. Están todas las semanas que corresponden a la unidad 1. Terminamos la unidad 1 y pasamos al mosaico, salimos de ese mosaico, entramos al de la unidad 2. Toda la semana, ¿verdad? Y después, la parte de evaluación, otro mosaico para la evaluación. Entonces, unidad, entramos al mosaico de la unidad 1. Tenemos toda la semana. Después, ahí vamos a encontrar fundamentalmente dos cosas: recursos y actividades. Recursos es los materiales que ustedes van a disponer para trabajar los contenidos. Esos son los recursos. Ahora lo vamos a ver uno por uno. Y después las actividades, es decir, practicar un poquito con eso con esos materiales. Entonces ahí le planteamos problemas, preguntas, ¿no? Orientaciones para la guía de preguntas para la bibliografía. Todo eso está en actividad. Entonces cuando ustedes entran al aula virtual, unidad 1, mosaico, se mandan a la semana 1 o a la semana 2, porque en la semana 1 es la presentación. La semana 2, que ahora lo vamos a ver, fundamental, está recursos y actividades. Recursos y actividades. Bien, entonces, vamos entonces, ahora sí, les pido que tengan a mano el cronograma, porque nos vamos para que ustedes lo vean en detalle y ya se vayan en la cabeza organizando, formateando, la clase 1. ¿Cómo es la clase 1? ¿Cómo está organizada? Porque lo primero que se van a tener que hacer en la semana 2, después de la presentación, esta semana 1 que es presentación, semana 2, empezamos con la clase 1. La clase 1 dura 2 semanas, es la única clase que dura 2 semanas. Después todas las otras van una semana una clase, una semana una clase. Bien. Bueno, entonces vamos a cronograma. Tengan presente el cronograma. Fíjense, acá está. Ampliado, lo anterior ahora ampliado y centrado en la clase 1, que es esa que está acá. Esta que está acá. Esta es la clase 1, dura 2 semanas. Acá están las fechas. Fíjense, esta para que se organice la línea del tiempo, la fecha. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Porque esto es todo muy cronometrado. Terminamos una cosa y seguimos con la otra. Acá no se posterga nada. Esto avanza y avanza. Entonces, en rojo es lo que le corresponde. Usted se tendría que focalizar. Estamos en la clase 1. Bueno, todo lo que está ahí. Clase 1. ¿Cómo se llama? Los disruptivos quirúrgicos. Los disruptivos quirúrgicos. Clase 1, 2 semanas dura. ¿Qué necesito para entender esa clase? Los recursos. Vamos a los recursos. Entonces, ¿qué voy a ver? Lo primero, la guía didáctica de la unidad 1. Porque, ¿qué pasa? La guía didáctica es como una planificación especializada en la unidad. La planificación, el archivo que nosotros vimos antes, bueno, ese es para toda la materia.
¿no? Planificación, entonces me paro, miro toda la materia, entendí bueno. Ahora me meto en la unidad 1. ¿Qué va a pasar en la unidad 1? Bueno, la guía didáctica es como una mini planificación para la unidad 1. Entonces, descargan ese archivo, guía didáctica, y lo leen, ¿no? Porque eso los va a guiar en todo el recorrido de la unidad 1, todo lo que va a ir pasando en la unidad 1, ¿no? Entonces, antes que nada, lo primero que hay que hacer es leer la guía didáctica para situarme en la unidad 1. Entonces, unidad 1, guía didáctica. Leí. Listo. Avanzo. ¿Qué otro recurso? Después dice PPT y audiovisuales para la clase 1. Ese es el corazón, el centro del recurso, podríamos decir, lo que articula todo. Entonces, ustedes descargan el PPT, el PowerPoint, y ese PowerPoint le acompaña un audiovisual, que vendría a ser como una clase teórica. Ahí la doy yo, ese. Y entonces le voy explicando, así como acá, aparece el PPT y yo le voy contando, ¿no? Cómo es, los contenidos, lo vamos charlando, agarramos un texto de esos que están ahí, Blecher y Rinaldi, son los otros dos recursos, la bibliografía, y podemos agarrar un párrafo, yo se los leo, les comento, mira, tal cosa, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces va avanzando la clase. Entonces ahí tienen los dos recursos. El de la clase, PPT y audiovisual, que es como que les va contando, ¿no? Y enlazando todos los contenidos, ¿no? Y trayendo cuestiones de la bibliografía que ustedes seguro los tienen que leer, ¿no? Acuérdense que siempre antes de la clase tienen que leer la bibliografía, ¿no? Y después ven la clase y después vuelven a la bibliografía y así, y ahí van construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, los recursos. Los recursos también están en el aula virtual, ¿eh? Donde dice recursos, la clase 1, para la clase 1, recursos. Entonces tienen el PPT, tienen el audiovisual, lo pueden descargar el audiovisual o lo ven directamente con el link. Y descargan también el PDF de cada una de las bibliografías. En este caso, Blecher y Rinaldi. Bueno, con eso trabajan. Y después tienen la parte de actividad, es decir, poner en práctica de distinta manera el tema de los contenidos. Es decir, bajarlo un poquito, trabajarlo para ver que entendieron. Entonces, en las actividades, hay distintos tipos de actividades, algunas que son obligatorias y otras que no son obligatorias. Eso está todo especificado en la guía didáctica de la unidad 1. Cada actividad, qué significa cada actividad, qué propósito tiene cada actividad, para qué está, qué se pretende con esa actividad, si es obligatoria, si no es obligatoria. Está todo con toda la guía didáctica número 1, el significado de cada actividad. Entonces, actividad. Eso también está en el aula virtual. Hay una etiqueta que dice actividades, y ahí clase 1, y entonces ahí están todas las actividades que son las que están ahí. Entonces, ¿qué actividades tiene? Tiene espacio de consultas y debate en el foro de contenidos de la unidad 1. Entonces, ¿para qué es ese foro? No es obligatoria la participación, pero si ustedes leyeron algo, ¿no? El texto de Blecher o de Rinaldi y no lo entendieron, mandan al foro y entonces preguntan y nosotros le respondemos, ¿no? Le aclaramos, hacemos una interacción. Bueno, también en ese foro de consultas es donde nos vamos a encontrar en el teórico los lunes de 14 a 15. Ahí voy a estar online. Detrás del teclado y ustedes ahí me preguntan lo que necesitan. Tampoco es obligatorio, ¿no? Si quieren están, si no, interactuamos. Y si no, me dejan la pregunta ahí en el foro y yo se las contesto durante la semana. El foro de en el FCU1, ¿no? Foro de contenido de la unidad 1, ¿no? Entonces ahí es un lugar de interacción ese foro, ¿no? Sincrónico, los lunes de 14 a 15. Asincrónico, el resto de la semana. Bien. Después dice resolver la guía de preguntas 1, GP1. Esa guía de preguntas 1, que es de la unidad 1, no es obligatoria. No es obligatoria hacerla. Pero tiene como finalidad orientarlos a ustedes cuando vayan leyendo la bibliografía de Blecher y Rinaldi, en este caso, hay una parte de la guía de preguntas que dice pregunta para texto de Blecher. Entonces ustedes leen y van contestando eso. Entonces los orienta a la lectura del texto.
Es recomendable que lo hagan, ¿no? Obviamente. Pero no tienen que presentarla, no hay que presentarla, ¿no? Como un borrador que uno tiene, entonces ahí practican, ¿no? Sí, entendí, no y después puede ir al foro, entonces consulta, y entonces responde. Bien, entonces cada uno de los textos, Blecher y Rinaldi, en la guía de preguntas están especificadas las preguntas para esos dos textos, para orientarlos en la lectura de la bibliografía, para que ustedes, ¿qué es lo importante? Porque esto es otra cuestión, ustedes lo van a ir viendo en la carrera, pero de la bibliografía que uno elige para trabajar en una unidad, ¿no? Los contenidos, no todo es importante a veces, ¿no? Hay cosas que dicen los autores que no nos interesan y otras que sí. Entonces las preguntas van ahí, ¿no? A recuperar de ese texto lo que nos interesa para la propuesta pedagógica. Ese es el tema. Entonces, guía de preguntas, ojo, no obligatoria, pero háganla, ¿no? Háganla porque es preparatoria para lo otro. ¿Para qué? Para el cuestionario 1. El cuestionario 1 sí, es obligatorio, va con nota y es para regularizar o promocionar, ¿no? Para acreditar la asignatura. O sea que hay que hacer el cuestionario, nadie se salva, todo lo tienen que hacer. Entonces, si ustedes hicieron la guía de preguntas, hicieron la guía de preguntas, van al cuestionario y... ¿Por qué? Porque el cuestionario es para evaluar, el cuestionario no es un parcial, es un cuestionario para evaluar la lectura que ustedes hicieron y la comprensión de esa lectura. Entonces son preguntitas, 5, 6, 8 preguntitas, 10 preguntitas, de los textos. De los textos de esa unidad. ¿No? Porque el cuestionario 1 es de los textos de toda la unidad, o sea que todavía faltan algunos textos más, no quedamos Blecher y Rinaldi, le van a preguntar de otros textos, por supuesto. Y el cuestionario ustedes tienen tiempo, esto está especificado todo en la planificación, en la guía didáctica, pero se lo voy diciendo para que ya vayan incorporando. El cuestionario tienen tiempo hasta el final de la cursada, ¿sí? Hasta el 11 de octubre para resolverlo. O sea, tienen tiempo para hacerlo. Y tiene dos intentos. Hacen uno, si no les fue bien o más o menos, hacen otro, y les va a quedar siempre de los dos intentos la mejor nota. De la mejor nota porque quiere decir que aprendieron. Ahora después cuando veamos regularidad de promoción comentamos el tema de qué pasa con las notas, ¿no? Pero acuérdense, tienen dos intentos para el cuestionario y les queda la mejor nota. No promedio, la mejor nota. Bueno, entonces el cuestionario es una de las instancias de evaluación, que es obligatorio, ¿sí? Y después el trabajo práctico, que eso, bueno, con la profe Paola, ella le va a ir explicando, cuando se encuentren con ella, todos los detalles, el trabajo práctico, cómo es, la modalidad, cuándo tienen que presentarlo, bueno, todos los detalles. Bien, entonces, esto es básicamente la propuesta, y después se repite, ¿no? Entran a la semana 4, ahí tiene la fecha, de cuándo a cuándo, seguimos la unidad 1 en semana 4 todavía, porque en esta unidad 1, semana 4, semana 5, son 3 clases. Y después la semana 6 y 7, la unidad 2, clase 4 y clase 5. Bien. Vamos entonces, esquema, cronograma, línea del tiempo, fundamental para organizarse. Para organizarse, ¿qué tengo que ir haciendo cada semana, resolviendo? Entonces llego bien, no llego desesperado después. Avanzamos, bueno, esto era lo que acabamos de comentar, ¿no? Para abordar los contenidos, cada unidad, los recursos y las actividades, lo mismo que dijimos recién. Foro de consulta, guía de preguntas, trabajo práctico. Bien, vamos entonces ahora a el último de los puntos, que es la forma de evaluar y acreditar la materia. Hay dos tipos de evaluación, una que es sumativa y otra en proceso, o mejor dicho, primero proceso y después sumativa. En proceso a lo largo del tiempo. Ya anticipamos una de las formas de evaluación, que son los cuestionarios. Los cuestionarios, que como ya dijimos, hay dos cuestionarios, uno por unidad, porque el cuestionario 1 evalúa la comprensión de lo que ustedes leyeron, la lectura obligatoria, de
el cuestionario 1 de la unidad 1, toda la bibliografía. Y cuestionario 2, toda la bibliografía de la unidad 2. Los dos cuestionarios tienen tiempo para resolverlo hasta el último día de cursada. O sea que, tranquilo, uno lo va haciendo con los dos intentos, como ya dijimos, se queda mejor nota. Y ahora vamos a ver cómo impacta eso en la acreditación, regular o promoción. Entonces, la primera instancia de evaluación en proceso, cuestionario. Y la segunda, los trabajos prácticos. Que eso después la profe Paola se los va a explicar. Bien. Y después, por último, la sumativa. Tenemos un parcial que lo tomamos al final, donde ahí recuperamos un poco todo lo que se hizo en los cuestionarios, los trabajos prácticos, ¿no? Los debates que tuvimos en los encuentros sincrónicos o asincrónicos, recuperamos un poco y vemos a ver qué es lo que quedó. Primer parcial con su recuperatorio, como dice el reglamento. El primer parcial y recuperatorio, ¿ustedes dónde lo van a encontrar? Y lo van a encontrar en el mosaico del aula virtual que dice evaluación. Entonces, en el cronograma está especificado día y horario en el que se toma el primer parcial y el recuperatorio. Los lunes de 14:15 a 16 se van a tomar el primer parcial y después la semana siguiente el recuperatorio. ¿Dónde lo encuentran? Entran al mosaico de evaluación y ahí va a estar habilitado. Y ahí vamos a estar nosotros online en el foro general para acompañarlos y cualquier consulta que ustedes quieran, bueno, ahí le respondemos en vivo y en directo. Bueno. Bien, entonces ahí tenemos las dos formas de evaluación. Sumativa, proceso sumativo. ¿Y cómo acreditar? Es decir, ¿cómo aprobar? Bueno, regular, promoción. Se puede promocionar esta materia y si no, se regulariza. Para la regular, esto está todo especificado en planificación. En la planificación al final está todo, ¿no? Qué condiciones para regular y para la promoción. Vayan, léanlo y ahí está todo, ¿no? Una aclaración es que para los cuestionarios, la promoción, vamos primero con la promoción, que es lo primero que sale más rápido. Promoción 7 o más en todo. En todo. Trabajo práctico 7 o más, parciales 7 o más, cuestionarios 7 o más. Pero los cuestionarios, una salvedad es que es 7 o más en el promedio. En el promedio. De la mejor nota de cada cuestionario, se toma la mejor nota del cuestionario 1, la mejor nota del cuestionario 2, promedio 7 o más. Y después lo regular, 6 o más en todo. Ahí también. Y bueno, y en el otro, el promedio también. El cuestionario, 6 o más, promedio. Pero ya queda un poquito más abajo. Bueno, entonces, eso sería más o menos un pantallazo general de la presentación. La clase está de presentación, para que ustedes tengan una idea de cuál es la propuesta, cómo va a ser la modalidad de trabajo, los documentos fundamentales que ustedes tienen que tener. Recordemos, repasémoslo rápidamente. Planificación, lo primero que hay que leer. Leemos toda la planificación, después vamos al cronograma, entramos en el aula virtual y empezamos a jugar un poquito, a recorrerla, a mirar el cronograma, a ver qué es lo que hay, ordenarlo, ¿no? La fecha, lo que aparece un recurso, el otro, a ver, ¿no? Familiarizarse un poco con eso, que al principio le va a resultar quizá un poquito complejo, enmarañado, pero tiene su lógica, no es difícil, y si uno va siguiendo los pasos, no va a tener problema. Tenemos los foros para ir acompañando, los contenidos, las cosas, las dudas que tengan, ¿no? Después los encuentros sincrónicos, así que es cuestión de ponerse a trabajar. Bien, bueno, entonces nos vemos ya en la próxima semana, semana 2. Arrancamos con la unidad 1, clase 1, lo disruptivo quirúrgico. Vayan leyendo la bibliografía, viendo el audiovisual, el PPT y si quieren empezando a responder la guía de preguntas. Y nos encontramos, en el foro de consulta de la unidad 1 el lunes 10 de agosto sería. En el espacio teórico, en principio, de 14 a 15, de manera sincrónica, ya para empezar a trabajar, ¿no? Bueno, sé que no es obligatorio ese espacio, pero bueno,
siempre dense una vueltita por ahí, siempre dense una vueltita porque todo lo que vaya pasando, ¿no? Sirve para entender el resto de las cosas, las preguntas. Entonces, es otro insumo más, podríamos decir, ¿no? El foro de consulta, porque ahí se dinamizan las cosas, se aclaran las dudas, ¿no? A lo mejor una duda que tiene un compañero, a mí me sirve porque yo entendí tal cosa, pero en realidad era otra. Bueno, siempre dense una vueltita. Bueno, mucha suerte y seguimos en contacto trabajando o empezando a trabajar los contenidos y hacer el recorrido de esta cursada 2020 de modalidad virtual. Bueno, gracias.